la cámara y el micrófono abierto y se está escuchando como un ruido. Si por favor pueden apagar el micrófono y la cámara, así todo el mundo escucha bien. Y vamos a comenzar. Cuando quieran, lo que les pido por favor es, hagan la pregunta que quieran, paramos y nos vamos para otro tema, o profundizamos el tema, o entre todos disparamos algún tema. Empecemos con una pregunta. ¿Cuál creen que es la clave, a juicio de ustedes, en 2 palabras, para que un proceso de entrenamiento comercial sea exitoso? Y veamos qué dice el grupo que tenemos acá. ¿Cuál es la clave para que un proceso de entrenamiento comercial, de ventas, de servicio al cliente, sea exitoso? Veamos qué opinan. Nadie nos abrió todavía el marcador. Veamos qué dicen. Bueno, veamos ideas y después sacamos alguna conclusión entre todos. Vayan leyendo lo que dicen entre todos, pero no se dejen condicionar por las otras respuestas. ¿Sí? Primero pongan lo que ustedes creen. Veamos, entonces, nadie más dice nada, vamos, ideas. ¿Cuál es la clave, a juicio de ustedes, para que un proceso de entrenamiento sea exitoso? Veamos, pocas ideas todavía. Vamos, pongan lo que quieran, así va entre todos, hacemos un aprendizaje colaborativo. Tratamos de aprender de ideas todos de todos. Entonces, trabajo en equipo, liderazgo, que tenga un seguimiento para que se convierta en hábito, lograr metas, actitud y capacitación constante, compromiso mutuo, capacitador y entrenados, actitud, predisposición, aprendizaje significativo. Entonces, ¿alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Satisfacción y felicidad de clientes. Bueno, vamos a tratar de ir viendo muchos de estos temas y vamos a tratar de ver si al final de nuestro encuentro de hoy podemos sacar alguna conclusión. Para los que no nos conocen, les comentamos un poco quiénes somos. Y empezamos. Entonces, desde ESAMA viene de Escuela Argentina de Marketing, es una de las marcas de nuestro grupo. Nos dedicamos a desarrollar soluciones de consultoría, entrenamiento y productividad comercial. Y esto lo venimos haciendo hace 25 años, con proyectos en 18 países, en más de 20 sectores, más de 600 clientes. Lo interesante es que todas las metodologías de ESAMA tienen copyright, propio, desarrollado por ESAMA, y algunos de los clientes que ya han utilizado los servicios de ESAMA son muchas de las principales compañías que operan en la región. ¿Sí? Está dividido por rubros, pero desde los primeros 2 renglones, servicios financieros, Citibank, los modelos de atención. ¿Qué no te estoy escuchando? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón, cierren los micrófonos y las cámaras, así se escucha mejor para todos, ¿sí? Cualquier pregunta, por favor, por el chat, ¿sí? La escriben y vamos tocando los temas que quieran. Bueno, le estábamos haciendo una introducción, entonces los servicios de SAMA fueron ya utilizados, elegidos por muchas de las principales compañías, como Citibank, donde los modelos de atención y de venta del Citi los diseñamos y los implementamos para el Citi en 7 países, proyectos de productividad comercial para Santander en México, en Chile, del grupo BBVA, Banco Guayaquil en Ecuador, Itaú en varios países, Banco de Chile en Chile, Banco BCP en Perú, en los programas de entrenamiento comercial para consumo masivo en el otro renglón de Coca-Cola para 5 países, Bimbo para toda América Latina, el grupo Modelo, Cerveza Corona, una fuerza de venta 4.500 vendedores solamente en México, bueno, programas de entrenamiento para las sucursales, fuerza de venta de Claro en muchos países, de Movistar, bueno, de Shell, de Swiss Medical, Visa en distintos países, retailers como Carrefour, programas de experiencia cliente, venta non-food, liderazgo y coaching, Jumbo en Chile, bueno, Falabella en distintos lugares, bueno, y así podríamos seguir con distintos tipos de MSC en España, Zurich en varios países, Prosegur en 8 países, entonces el LAN en toda América Latina, Copa Airlines en toda América Latina, así podríamos seguir, pero creo que lo más interesante para que veamos la metodología ahora es que han logrado muchas de estas empresas que han llevado adelante algunos de los proyectos de mejora de productividad comercial o entrenamiento comercial con ESAMA. Por ejemplo, Claro, Daniel Di Marco, cuando era director de operaciones y sucursales de Claro, ahora es director de finanzas del grupo, pero cuando él tenía a cargo las sucursales y trabajamos con toda su red de sucursales y fuerza de venta, él decía, nuestras ventas se multiplicaron por 15 en solo 3 años, o sea que aumentaron 1.500%. O Ricardo Lafranconi, cuando era el director para América Latina de
del Citibank, él decía, nuestras ventas se multiplica, o sea, triplicamos la productividad comercial en un año, o sea que los ejecutivos de cuenta terminaron vendiendo un 300% más. Y así podíamos seguir, cambio cultural en un hotel como el Alvear, o diseño de modelos de atención y de venta en Chile. Pero ahora, ¿por qué traíamos estos números de 1500%, 300%? Porque la idea del webinar de hoy es que veamos qué hay abajo de la punta del iceberg. Porque uno puede ver, bueno, las ventas aumentaron 300%, no siempre obviamente aumentan 300%, 1500%, pero bueno, pero se pueden lograr resultados muy importantes como estos, y la idea de hoy era que veamos la metodología que sustenta estas soluciones. O sea, ¿cómo entendemos desde Sama que deberíamos plantear un proyecto de efectividad y entrenamiento comercial donde muchas veces se logran resultados como estos que estábamos viendo recién? Así que vamos a entrar entonces ahora de lleno en la metodología y cómo la entendemos. Cuando quieran, repito, por favor, nos paran y tocamos el tema que a ustedes les quieran. Y por chat hagan todas las preguntas que quieran, porque la idea es que podamos hacer foco en los temas que ustedes quieran. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? Y el principio es, bueno, ¿qué quiere decir ganar el juego en una compañía? Y ganar el juego quiere decir crear valor. Cuando uno crea valor, cuando los activos claves de la empresa valen más. Uno de los activos claves que vamos a trabajar hoy, ¿cuál creen que es? ¿Cuál es uno de los activos más importantes de una organización? Que si logramos que ese activo valga más, la compañía vale más. ¿Y de cuál creen que estamos hablando? ¿De qué activo? Veamos ideas, ¿qué opinan? Los activos claves que hay que hacer que valgan más para que la compañía valga más. Veamos qué opinan, nadie todavía nos dio su opinión. Veamos qué opinan. Entonces, la gente, dicen en CBN, entonces, el talento humano. ¿Cuál más? ¿Qué otro activo es clave? La gente es uno, el empleado, estamos hablando de lo mismo, la marca, siempre la clave es qué marca la marca, que no marque la marca enemigo, marca fuego mi marca. ¿Qué más? La marca, la gente. ¿De qué otro activo clave depende cuando una empresa compra otra empresa? Generalmente pone lo que hay que poner de dinero en función de un activo que todavía nadie lo dijo, ¿okay? Que lo acaba de decir Nelson. Entonces, uno de los activos intangibles claves es mi cartera de clientes. La pregunta es, ¿cuánto vale mi cartera de cliente? Ahora, ¿de qué depende el valor de la cartera de cliente? De los tres pilares del Partenón de la generación de ingresos, como llamamos en Estama, que son, ¿de qué depende la generación de ingresos? De que podamos captar nuevos clientes, de que podamos retener a esos clientes, estirar la vida media del cliente, y por último, desarrollar el cliente. ¿Cómo hago para que mi cliente valga más y me utilice de proveedor principal, ¿no? El que tiene el micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar, así no hay ruido ambiente, y por chat, abramos la comunicación por chat. Entonces les decía que tenía un amigo, un director comercial, que cuando venían todos los gerentes zonales y decían cuánto habían vendido, él les decía, no me digan cuántos clientes trajeron, él decía, díganme cuántos kilos de clientes trajeron, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale cada cliente que traje? Entonces, por un lado, captar clientes, retener a ese cliente que capté, ya sea, no sé si lo capté para no sé, una compañía de seguro, un seguro de un auto, un banco, una tarjeta de crédito, lo capté con un producto puntual. La clave es retenerlo, que no le dé de baja el seguro, que no le dé de baja la tarjeta de crédito, a la cuenta, y por último, desarrollarlo. ¿Cómo hago cross-selling y upselling para aumentar cuánta plata me deja y que me utilice de proveedor principal? Ahora, ¿cuál creen que de los tres pilares de la generación de la rentabilidad, cuál de los tres pilares del Partenón de la generación de ingresos es el más importante a juicio de ustedes? ¿Cuál es el más importante? ¿Captar nuevos clientes, retener a los que ya tengo o desarrollarlos, rentabilizarlos para que me usen de proveedor principal? ¿Cuál creen que es el más importante? Entonces, algunos están diciendo desarrollar, Fabiana dice los tres, para mí retener, dice Jorge, desarrollar, nadie dice captar, por ejemplo, ¿no? Todos entonces dicen desarrollar a juicio de ustedes es lo más importante. Nadie dice que captar clientes nuevos es lo más importante, nadie dice retener es la clave, o los tres, o desarrollar, dicen. Captar es fácil, nos dicen. A ver, captar no es fácil. ¿Cuál de los tres es fácil? Es la pregunta. No te ganas nada con captar si no retienes, dice Jorge Eduardo, y o desarrollas. Entonces, el valor de la cartera de clientes son los tres, y los tres son claves y esenciales.
Entonces, esto es como un banquito de 3 patas, ¿no? Si la pata de captar, retener y desarrollar, si alguna de las 3 patas está floja o rajada, se me cae el banquito y yo me caigo al piso. Ahora, todo va a depender de en qué situación está la empresa. Una empresa que recién empieza, captar es clave, porque no tengo a quién retener ni desarrollar. Una empresa que ya está en marcha, ya tiene cartera de clientes, es clave retener a esos clientes que tanto nos costó captar y después desarrollarlo para no engañarnos, ¿no? La pregunta siempre es cuánta plata nos deja cada cliente. Y a veces nos engañamos, y volumen es sola vanidad, cuántos clientes tenemos, sino el fondo es cuánta plata nos deja en promedio, la utilidad o rentabilidad promedio de cada cliente. Entonces, dentro del Partenón de la generación de ingresos, tenemos los 3 pilares: captar, retener y rentabilizar clientes. Y son todos clave, los 3 son importantísimos. Ahora, pero el tema es, lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Y deberíamos tener metas e indicadores para cada uno de los 3. ¿Cuál es mi meta de captación de clientes para cada canal? ¿Cuánto estoy logrando? ¿Cuál es mi meta de retención, de vida media de la cartera de clientes en cuanto estoy? O sea, ¿cuál es mi attrition, mi churn, mi tasa de deserción? 3 maneras distinta de llamar a lo mismo, que en el fondo es mi tasa de retención o de deserción, y por último, mi tasa de desarrollo, la rentabilidad o utilidad promedio de clientes. Y entonces, si empiezo a ponerme metas e indicadores para cada uno de ellos, empiezo a tratar de ver, ¿sí, Alejandro? Ah, ok. Está bien, de acá lo pongo. Perfecto. Gracias por avisar. Entonces, decíamos que los 3 pilares del Partenón de la rentabilidad son claves, los 3 pilares son claves, y por un lado, entonces, si no capto, no tengo a quién retener, y si no retengo, ¿para qué capté? Y si retengo y no desarrollo, o sea, si no ordeño bien a la vaca lechera, la pregunta es ¿para qué quiero la vaca? Entonces, los 3 son claves, y la clave es tener metas e indicadores para cada uno de los 3, para ver dónde tengo el área de oportunidad de mejora. Si empezamos viendo el pilar, vamos a tratar un segundito el pilar del medio, de retener clientes. Y hay que retenerlo porque, ¿a quién tenemos acá en la foto? A ver si ven bien. ¿Qué ven en la foto? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? A ver si ven bien. ¿Quién es este señor? Fabiana dice César el emperador, el gladiador. Bueno, ¿y a quién nos estamos refiriendo? En el mundo de los negocios, este señor, ¿quién es? ¿Quién es este señor? Veamos qué nos dicen, quién es. Entonces, es el cliente. Ahora, un cliente, quien a lo que Entonces, un cliente a quien lo que le sobran hoy son opciones y lo que le falta es fidelidad. Entonces, estamos viendo que parte de la clave, decimos, es retener clientes, pero este cliente lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y como un emperador romano nos está tomando el examen todos los días. Empresa XX, vivirás y seguiré siendo tu cliente, o morirás porque no me ves más la cara y me voy a comprarle a otro. Y esto de la revolución digital, donde con los buscadores el cliente lo que le sobran son opciones, uno de los grandes problemas que tenemos es que generalmente el cliente está mucho mejor preparado que mi gente de atención y de venta, porque mi gente cuando quiere comprar algo, googlea y empieza a ver qué ofrecen las diferentes compañías, y la pregunta es, ¿mis comerciales están tan preparados como el cliente? Porque antes lo que le daba poder a los comerciales, ejecutivos de cuenta, asesores comerciales, vendedores, lo que les daba poder era que tenían información, y el cliente no tenía información. Entonces yo le decía, es así, y el cliente muchas veces compraba. Sin embargo, hoy eso cambió, porque mis clientes hoy tienen mucha más información de qué ofrece cada competidor, qué incluye cada producto o servicio, las condiciones de pago, de compra, y muchas veces hoy el cliente está mucho mejor preparado que mis comerciales. Entonces, el cliente me toma el examen todos los días, vivirás o morirás, y cuando decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, no es algo abstracto, figurativo. Por ejemplo, ¿en qué lugar es este? A ver, ¿quién adivina qué lugar es este? ¿Y qué cosa hay acá que llama la atención vinculado a esto que decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad? ¿Qué lugar es? A ver, ¿quién acierta? ¿Quién acierta? China, nos dicen. No es Chinatown, no es Chinatown. ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este del mundo? ¿Qué lugar es este del mundo? Entonces, esto es, nadie acertó por ahora. New York tampoco. Ahora vemos que podría ser New York, podría ser China.
Y esto no es calle Corrientes tampoco, esto es Holanda. Y dentro de Holanda, Ámsterdam. O sea, y el tema nos podríamos haber dado cuenta de Ámsterdam solamente por esto que dice Febo, que es una cadena de hamburgueserías holandesa. Pero fíjense cuando decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad. No es algo abstracto. Esto no solamente que es Holanda, no solamente que es Ámsterdam, no solamente que es una calle del centro de Ámsterdam, sino que es una al lado de la otra. Subway, sándwiches, Febo, hamburguesas, Burger King, McDonald's. Entonces, cuando decimos que al cliente lo que le sobran son opciones y lo que le falta es fidelidad, esto pasa en absolutamente todos los rubros. Entonces, no se trata de ser más o menos bueno, sino que se trata de ser lejos mucho mejor que la competencia. Entonces, o distinto o extinto. Y si termino siendo uno más del montón, voy a terminar siendo uno menos. Y ya no hay más lugares para los uno máses del montón. O le doy una razón válida al cliente para que se muera de ganas de ser mi cliente, o lo más probable es que vas a terminar siendo mi ex cliente. Y en ningún lugar está escrito que mis clientes que fueron clientes hasta ayer lo van a seguir siendo mañana. Y el gran dilema existencial de toda la gente que trabaja en estas sucursales ni siquiera debería haber sido cuánto vendimos hoy, sino la gran pregunta que se deberían hacer: terminó el día, cerramos, vinieron 3.000 personas. ¿Cuál debería ser la gran pregunta que se debería hacer toda la gente que se mató trabajando durante el día de hoy? Terminamos, cerramos la cortina. ¿Cuál debería ser la pregunta existencial que les debería rondar en la cabeza? Veamos qué opinan. Sé cuánto vendí, sé cuánto fue el ticket promedio, pero la gran pregunta que se deberían hacer, ¿cuál es a juicio de ustedes? ¿Cuál es? Veamos qué dicen. Entonces, como dicen en CBN, ¿qué más dicen? A ver, ¿qué más dicen? Entonces, la gran pregunta, ¿cuál debería ser? Bueno, entraron 2.000, vendimos 2.000 tickets, el ticket promedio fue de tanto, pero entonces como dice Nelson, y como dicen también en CBN, y como dice Hernán, la pregunta es, ¿y volverán? Y la respuesta va a depender de lo que hayan hecho durante el día de hoy. Entonces decíamos que al cliente lo que le sobran son opciones, lo que le falta es fidelidad, y hay clientes que me dan miles de veces, dependiendo del tamaño de la empresa, me dan miles de oportunidades de que yo les demuestre por qué lejos soy la mejor opción para ellos, cómo los fascino, los sorprendo, los deleito, los hago sentir especiales, les doy mucho más de lo que esperaban, con el objetivo no de que compren, sino de que vuelvan, porque el gran desafío no es la transacción, venderle, el gran desafío es construir relaciones largas, profundas, duraderas, por muchos años con el cliente, por lo que vale el cliente en el tiempo. Entonces, si parte del objetivo es retener por el valor presente neto del cliente, es como una vaca lechera al cliente, la clave es ordeñarla todos los días, todos los meses, para poder tomar muchos litros de ese cliente. Sin embargo, esto que es tan fácil de decir, y como ustedes decían, la experiencia, que queden satisfechos para que vuelvan, todo esto que estaban comentando. Entonces, el tema, decíamos que todo esto que parece tan de sentido común y que todo el tiempo le decimos a la gente, el cliente es lo más importante, el cliente es el que paga los sueldos, ahora cada vez es más fácil medir la satisfacción del cliente, porque hay muchos e-pinios, sistemas de opiniones del cliente, donde en muchos sectores como el turismo, acá con los TripAdvisors, la gente lo pone, con los restaurantes la gente pone la experiencia, y en muchos países ya hay sitios de opinión de experiencias para todos los rubros. ¿Qué es lo que opinas del banco, de la compañía de seguro, del supermercado, de la empresa de transporte, del negocio de ropa, del shopping, del supermercado? Y aunque no haya un sitio donde de opiniones para ese rubro, en las redes sociales toda la gente va subiendo todo el tiempo en su Facebook, Instagram, en LinkedIn, dependiendo de la red social que use, sus experiencias. Y fíjense, por ejemplo, cuando uno dice la clave es fascinar y deleitar al cliente, generar experiencias memorables para que vuelva. Ahora veamos qué pasó. Uno dice, por ejemplo, quiero ir al hotel, este es un hotel de Lima, Perú, ¿sí? Uno se mete en TripAdvisor y le aparece esto de verdad. Ahora, ¿y qué es lo que vemos acá? Lo que empezamos a ver es que un señor fue y dice, para mí en este hotel mi experiencia fue 9.3, pero otro dice 7.1, otro dice 2.6, otro 5.7, otro 5.7. Veamos lo que dijo el que puso 2.6, ¿no? Esto es real, uno se mete y lo ve. Es Hotel Las Palmas de Perú, para ser concretos, esto es público. Ahora, ¿qué decía esta persona? Lo mejor, lo único bueno, dice, es la ubicación. Lo peor, el hotel,
O sea, lo peor, el hotel, la ropa de cama, los muebles y toda la habitación en general se encuentra en pésimo estado. Todo el cuarto huele a humedad, el baño también. Reservé varios días, pero solo soporté una noche. Lo peor, bueno, bla, 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 bla. Ahora, la pregunta es, 5 clientes que me ponen esto, ¿cómo levanto este muerto? ¿Cómo se sale de ahí? Si 5 clientes me escriben algo así, 2, 2.3, porque el cliente termina, o sea, los prospectos, futuros clientes, terminan creyendo más en la opinión de los ex usuarios que de la publicidad que uno hace, porque ellos saben que la publicidad tiene una connotación comercial, en cambio los usuarios es más realista. ¿Cómo se sale cuando 3 o 4 o 5 clientes me dicen algo así? Reservé varias noches, soporté una y me fui. ¿Qué dicen? ¿Se puede salir de eso o estás enterrado vivo y no salís más? ¿Qué opinan? ¿Se puede salir? ¿Es muy difícil salir? ¿No salís? Veamos, ¿qué opinan ustedes? Entonces, algunos dicen sí, se puede salir, veamos qué dice el resto. Entonces, brindarle cortesía, es difícil, se puede salir, pero es difícil. ¿Qué más dicen? Se puede. ¿Alguna otra opinión? Entonces, muy complicado, dice Laura. Entonces, la verdad es que es muy complicado. Tenés que hablar con el cliente, solucionar las quejas, pedirle perdón, pero es como que empezás perdiendo 5-0 el partido. Como que la mayoría de las compañías están muy preocupadas en vender, a vender, a vender, pero el partenón de la generación de ingresos, que es lo que hace que la compañía tenga oxígeno y no se muera asfixiada por los costos fijos, el partenón de la generación de ingresos depende de las 3 cosas: captar clientes para retenerlo, fascinarlo, aumentar la experiencia, que no me pase esto, y después rentabilizarlo. O sea, cómo hago cross-selling y upselling para que me use de proveedor principal. Todo esto es fácil decir, pero empezamos a ver que una empresa cualquiera tiene clientes que de 1 a 10 me dan 9, otros 7, otros 5, otros 2. Entonces, el gran desafío no es captar, sino es construir esa relación profunda y duradera, decíamos. Y eso va a depender de la experiencia que tiene el cliente que se construye en cada momento de contacto. Ahora, cuando preguntamos en una empresa, bueno, ¿quién es responsable de que el cliente nos dé 2 o 3 o 4 o 5? Y en la mayoría de las compañías, cuando decimos, ¿por qué no llegamos a la meta de captación de clientes? ¿O por qué no logramos retener más clientes? ¿Por qué no logramos que estén más satisfechos, más promotores, más apóstoles, más fieles fanáticos? ¿Por qué a veces no tenemos más clientes fanáticos? ¿Qué es lo que dicen la mayoría cuando vos le preguntás a toda la compañía? En muchas de las compañías, cuando decimos, ¿por qué no tenemos tantos clientes fanáticos? Muchos terminan diciendo algo así como esto, ¿no? Entonces la persona de adelante le dice al otro que está adelante, le dice, qué suerte que nosotros no tenemos ningún hueco. Sin embargo, estos dos que están adelante, ¿de qué cosa no son conscientes? ¿De qué cosa no son conscientes? ¿Qué creen? O sea, ¿de qué cosa no percatan? ¿Qué no percatan? Veamos qué opinan. Entonces, que todos, como dicen, entonces lo que no percatan es que están todos en el mismo equipo. Entonces, están todos en el mismo barco, y cuando el barco se hunden absolutamente todos. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a dividir que pocos se sienten realmente con la camiseta, que son responsables de captar, retener y rentabilizar clientes. Por favor, el que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, así no hay eco y ruido ambiente. Entonces, lo que decíamos en muchas de las cosas que estamos diciendo, ¿eh? Todos las sabemos, son de sentido común. Pero si tenemos 20 personas o 500 o 1000 personas, toda la gente de una empresa, todas en una fila, y les decimos, ven que no estamos logrando la meta de captación de nuevos clientes, ven que no estamos logrando retener, no tenemos clientes promotores, fieles, fanáticos, o que no nos usan de proveedor principal, ¿quién podría dar un paso adelante diciendo, bueno, la verdad que eso pasa, pero yo no soy responsable de eso? Entonces le decimos, ¿quién podría dar un paso adelante? Y en general, ¿qué es lo que pasa? Nadie da un paso adelante, porque todo el mundo cree que el que tiene que dar un paso para adelante es otro. Entonces la mayoría dice que suerte que nosotros no tenemos ningún hueco. Ahora, el pecado es por acción o por omisión. Capaz no hiciste nada, pero tampoco, o sea, capaz no hiciste el pecado, pero no hiciste nada para que eso deje de pasar. En un equipo de fútbol, si yo soy delantero y todo el otro equipo está atacando, yo bajo a defender, porque tengo claro que el objetivo es ganar el partido, no ser un buen delantero. Todo el mundo tiene claro en el equipo, cuando el equipo funciona como equipo, que hay un objetivo común, y que todos tenemos que hacer todo lo humanamente posible para alcanzar la meta, independientemente de mi tarea funcional. Ahora, captar, retener y rentabilizar clientes debería ser
el gran objetivo existencial de todo el mundo. Ahora, cuando vas a una compañía y le decís, ¿cuál es nuestra tasa de retención? ¿Por qué los que se van se van? ¿A dónde se van? ¿Qué ven en el otro que no ven en nosotros? ¿Por qué se fueron? ¿Qué deberíamos cambiar para que vuelvan? La mayoría de estas preguntas no tienen respuestas. O salvo a la gente de venta, le preguntas la captación de nuevos clientes, pocos lo saben. O la rentabilidad promedio, ¿qué porcentaje de nuestros clientes nos usan de proveedor principal? Entonces, eso deberían ser el tema del cual todo el mundo está hablando. Entonces, ¿por qué? Porque estamos todos arriba del mismo barco y cuando el barco se empieza a hundir, nos hundimos todos. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento comercial, no hablamos de entrenamiento en ventas, hablamos de entrenamiento en generación de ingresos. Y para generar ingresos tenemos que tener un plan, metas y gente preparada para captar, retener y rentabilizar clientes. Y cuando hablamos de rentabilizar, es cómo migrar a lo que llamamos organizaciones clientecéntricas, ¿sí? De la típica pirámide con el cliente abajo, que era lo menos importante, se pasó a la pirámide invertida, con todo esto de Charles Carson, con Scandinavian Art System, donde decía, hicimos todo al revés, el cliente debería estar arriba, por eso la pirámide invertida, pero después parecía que entonces los príncipes azules eran el personal de contacto, que en la pirámide invertida tenían que fascinar al cliente, pero todas las áreas centrales decían, bueno, pero no estaría mía fascinar, sorprender y deleitar clientes, y por lo tanto, entonces, hoy están migrando muchas compañías a organizaciones circulares, Disney World, Ritz-Carlton, todas las compañías que quieren poner al cliente en el centro de la escena para que todo el mundo direccione la energía a fascinar, sorprender y deleitar clientes. Ahora, todo esto en el fondo lo hacemos para retener clientes, pero una vez que lo retengo, yo primero tengo que captarlo y después rentabilizarlo. Y para eso entonces nos mudamos, ahora nos sacamos de gorro y nos ponemos el gorro de generación de ingresos. Además de retener y estirar la vida media del cliente, logrando en la organización circular que todo el mundo fascina, prenda, deleita al cliente, lo haga sentir especial, todo eso necesitamos hacer, para eso la idea es hacer un cambio de cultura. Cuando decimos un cambio de cultura no es algo abstracto, es de qué a qué quiero cambiar la cultura. Porque en el fondo, el resultado de la compañía depende de lo que la gente hace, y lo que la gente hace depende de lo que la gente piensa. Entonces, cuando hablamos de cambio de cultural, es cómo hacemos para que todo el mundo piense y se concentrar el valor de orientación al cliente, donde lo más importante es fascinar al cliente. Un cliente estornuda y no importa si no es mi área, todo el mundo sale corriendo con un pañuelo. Lo central de la preocupación y la tarea de todo el mundo es fascinar al cliente. Obviamente después hay que hacer la tarea operativa, pero primero el cliente y después la tarea operativa en cuestión. Suponiendo que instalamos al cliente en el centro de la escena, ahora hay que rentabilizarlo y además hay que seguir captando nuevos clientes. Y para eso entramos al mundo de la productividad comercial. Y para aumentar los ingresos de captar más clientes o venderle más a los que ya tengo, uno lo podría hacer por tres formas: incorporando nuevos canales comerciales. No tenía una fuerza de venta y la tengo, no tenía franquicias o agentes oficiales o partners o e-commerce, incorporo nuevos canales si quiero vender más. Otra manera de vender más puede ser incrementando el tamaño de los canales actuales. Si tenía 200 personas en el call center, pongo 300, si tenía 100 sucursales, pongo 50 más. Entonces, las tres vías para aumentar los ingresos pueden ser incorporar nuevos canales que no tenía hasta ahora, dos, agrandar el tamaño de los canales actuales, y la tercera vía para incrementar los ingresos, ¿cuál creen que es? Y veamos qué opinan. ¿Cuál será la tercera vía? Una es incorporar nuevos canales, dos, incrementar el tamaño de los canales actuales, y la tercera forma, ¿cuál creen que es? Y veamos qué opinan ustedes. ¿Cuál será la tercera forma? Nadie todavía abrió el marcador. ¿Cuál será la tercera forma? Nadie nos dijo nada. Entonces, a ver, ¿qué opinan? Marisol, capacitar al equipo, no es esa la idea exacta. Tiene que ver, entonces, yo quiero generar más ingresos. Puedo incorporar nuevos canales, agrando más vendedores, más ejecutivos de cuenta, más posiciones de televendedores. Hay una tercera forma. Entonces, ganar participación en la billetera del cliente, dice Laura. Productos innovadores, dice Nelson. Marisa dice capacitar al equipo. Vamos a tomar algo de lo que dice CBN Consultor, CBN Colombia, desarrollar al canal. Entonces, la tercera vía para mejorar los ingresos, entendemos en ESAMA, que es incrementar la productividad del canal actual. Un director general, un director comercial, un director de ventas, todos los meses sabe lo que vendió. Lo que generalmente no sabe es cuánto más podría haber vendido con la estructura que ya tengo si mi gente hubiera hecho algo distinto. Por lo tanto, cuando hablamos de productividad comercial, tres son las grandes preguntas. ¿Cuánto más podría vender con la estructura actual? Dos, concretamente, ¿qué debería hacer para capturar ese valor incremental?
3, cómo me aseguro que eso que definí que debería ser hecho se haga, y después cómo logro sostener eso en el tiempo. Entonces vamos a hablar en este último rato cómo armar un proyecto de entrenamiento comercial para mejorar la productividad del canal actual. De eso vamos a hablar. ¿Alguna pregunta, comentario? O si vamos bien, digan bien y continuamos. Y si hay alguna pregunta, duda o algún tema en particular, tráiganlo también. Vamos a tocar los temas que vosotros queráis. Así que díganos algo, o digan vamos bien y seguimos, o si hay algo puntual que quieren ver, también lo tocamos. Ok, gracias Jorge. Entonces, ahora las preguntas para definir la productividad, acá nos decía Laura, ¿cuánto más puedo vender? ¿Qué debería hacer para lograr ese valor incremental de ventas? 3, una vez que definí lo que debería hacer, ¿cómo me aseguro que eso se haga? 4, ¿cómo lo sostengo en el tiempo? Y vamos a ir tocando alguno de estos temas. Entonces, y acá dice cómo Nelson, cómo medir la productividad, ahora vamos a verlo Nelson. Entonces, a ver, vamos a ir avanzando. Entonces, y tomando esto que decía Nelson, si quiero medir productividad, si quiero obtener productividad, tengo que medir productividad. Ahora, distinto es pensar en cifra de ventas consolidadas que en productividad. Porque cuando yo hablo de cifras de ventas consolidadas, digo, bueno, ¿cuánto debería haber vendido este canal? Sucursales, fuerza de venta, call center, la franquicia, los distribuidores, los canales indirectos del canal que estemos hablando. Cuando yo digo, vamos a poner la meta total, entonces la meta total de ventas, yo digo es 1000, y yo voy a trabajar con estos 3 canales, distribuidores, sucursales, fuerzas de venta, distribuyo la meta de los 1000 por cada canal, y después generalmente uno que dice, a ver si cada canal llegó o no llegó a la meta. Pero cuando quiero hablar de productividad, ya no hablo solamente de cuánto vendió cada canal, sino que empiezo a hablar de la productividad promedio de cada persona de cada canal. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo alcanzar 1000 teniendo una productividad muy baja. Tengo muchos vendedores, pero todos venden muy poquitito, entonces todo me cuesta mucho, como venden poco, se frustran, como se frustran, se van, tengo alta rotación, alta desmotivación, alto costo de captación de clientes. Entonces, la pregunta no es solamente cuánto vendí, sino cuál es la productividad promedio por persona. Y después la pregunta va a ser, esa productividad promedio por persona, o sea, en promedio, ¿cuánto vende cada persona de cada canal? Y la pregunta es, esa productividad promedio, ¿cómo viene con el tiempo? Veamos la película, no solamente en cuanto está hoy. Vengo en los últimos meses, esa productividad promedio está estancada, siempre venden en promedio, no sé, 4 autos por mes, 10 computadoras por mes, 5 seguros por mes. O sea, esa productividad promedio de este canal que estamos analizando, ¿está estancada? ¿Está en regresión? ¿Estoy vendiendo menos cada mes o estoy en progresión? Y si estoy en progresión, ¿es una progresión ascendente o una progresión tibia? Entonces, lo que tengo claro es que si sigo siendo más de lo mismo, mi pendiente de productividad promedio va a ser igual. Y si quiero hacer una disrupción, un big jump, un gran salto en los resultados, si quiero escribir una nueva historia de los resultados que me conduzcan a la tierra de vender mucho más, lo que está claro es que tengo que dejar de hacer más de lo mismo y necesito que mis canales empiecen a pensar distinto, hacer cosas distintas, en frecuencias distintas y de manera distinta, si no el resultado no va a cambiar. Entonces, cuando queremos mejorar la productividad promedio, entonces empezamos a pensar en productividad promedio. Esto que vamos a ver ahora, que es lo que llamamos en ESAMA la curva de distribución de frecuencia de resultados, es algo que nos abrió mucho la cabeza hace unos años, porque generalmente ¿qué era lo que pasaba, no? Una compañía en un canal no llegaba a la meta, entonces como no llegaban las sucursales, la fuerza de venta, no sé, los distribuidores, los business partners, los agentes oficiales, un canal no llegaba a la meta y uno que hacía, no llegamos a la meta, y uno le daba macro antibiótico, más publicidad, bajemos al precio, más comisiones. Una convención era, no llegaba a la meta y hacía antibiótico de alto espectro. Ahora, un día nos pusimos a pensar en ESAMA, en lugar de seguir haciendo cuando no llegamos a la meta más publicidad o bajar el precio o más comisiones, ¿por qué no tratamos de entender por qué ese canal no llega a la meta comercial? ¿Qué diablos pasa que no llega a la meta? ¿Cuál es la causa? Porque si uno no tiene claro cuál es la causa, uno no puede entender qué es lo que hay que resolver. Entonces, lo que hicimos fue empezar a trabajar con lo que llamábamos las curvas de distribución de frecuencias resultadas, una curva donde tengo
todos los vendedores de la compañía y cuánto vendieron en el último mes, o trimestre, o semestre, lo que quiera evaluar. Y entonces, vamos a suponer una compañía que había vendido 1000, lo que sea, seguros, computadoras, autos, líneas de teléfono, vendió 1000, tenía 100 vendedores, uno dice, bueno, la productividad promedio es 10. Pero no es verdad que todo el mundo vende en promedio 10. En ESAMA hablamos de las malditas medias, porque las medias engañan. Entonces no quiere decir que porque vendí 1000 y tengo 100 vendedores, la productividad promedio es 10. Lo que generalmente me pasa es que tengo los top performance, los que venden muy por arriba de la media, y los que son bolsas de arena que no mueven el amperímetro y encima tiran la productividad promedio para abajo. Están, pero es como si no estuvieran cuando uno analiza los resultados. Son muertos en vida. Están, pero no cambian la historia de nada. Ahora, cuando uno empieza a ver entonces la productividad promedio, y uno dice, bueno, la productividad promedio es 10, pregunta que nos hicimos es, bueno, la productividad promedio es 10, pero ¿cuánto venden los top performance? Entonces, y no digo los 3, 4 mejores vendedores, ¿cuál es la media del 20% superior, del quintil superior? Si tengo 100 vendedores, bueno, ¿cuál es la media de los 20 mejores vendedores? No los 2 mejores vendedores, que capaz son que no son copiables a gran escala, reproducibles. Pero ¿cuál es la media de los 20 mejores? Entonces, y generalmente cuando empezamos a ver la media de los top performance, hicimos una investigación tomando fuerzas de venta de muchos países de América Latina, y lo que terminamos viendo es que si la media era 10, la media de los mejores era entre 25 y 50. Bueno, y uno puede decir, bueno, la media es 10, los mejores venden 25. Sí, pero esto es 150% arriba de la media, si fuera 25, y si fuera 50, es 400% arriba de 10. Y después dijimos, bueno, ¿y cuánto venden los low performance? Los que venden poco, en la misma estructura, o sea, porque es el mismo producto contra la misma competencia, en la misma situación. Entonces, mientras algunos venden 25 y 50, la media es 10, pero los low performance vendían entre 0 punto algo o 0 y 3. Ahora, que vendan 1, si la media era 10, están 900% abajo de la media, ¿no? Si venden 0, están infinito, pero si venden 1, están 900% abajo de la media, si venden 3, están 300% arriba de la media. Entonces empezamos a ver que entre 2 y 10 hay 400% de diferencia, entre 10 y 30, para poner intervalos, hay 200, y entre 2 y 30 hay 1500% de diferencia. Mismo producto, mismo precio, misma situación macroeconómica, contra la misma competencia. ¿Cómo puede ser que algunos vendan 1500% más que otros, o 200% más que otros? Porque si la clave para vender mucho fuera un buen producto, buen posicionamiento, buen precio, todos mis comerciales de todos mis canales deberían vender más o menos lo mismo. Sin embargo, vemos que es el mismo producto, mismo precio, contra la misma competencia, y algunos venden 1000, 2000, 5000% más que otros. ¿Por qué creen que puede pasar esto? ¿Por qué hay tanta diferencia entre los de alta, media y baja performance? Veamos alguna frase, así pensamos entre todos. ¿Por qué puede pasar esto? Veamos qué opinan. ¿Qué dicen? Nadie dijo todavía nada. ¿Qué opinan? Los talentos humanos, compromiso, falta de conocimiento del producto, entonces responsabilidad. Bueno, acá empezamos a ver muchas de las cosas que ustedes dijeron entonces, por los incentivos, las formas de vender, las habilidades de venta de cada vendedor, capacidad principalmente. Entonces acá empezamos a ver dónde se hace foco la gente del área comercial y el entrenamiento comercial. Porque el tema es, ¿el producto es vendible o es invendible? Entonces, o no lo vende nadie, o algunos lo pueden vender. Y si algunos lo pueden vender, quiere decir que es posible de ser vendido. Entonces, si yo pudiera entender los de alta productividad, ¿qué hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? De eso hago un modelo y lo reproduzco a gran escala. Como el resultado comercial es la resultante de lo que la gente hace, cuando la mayoría de mis comerciales hagan lo que hacen aquellos que venden muy por arriba de la media, la productividad promedio crece para la derecha, que es lo que estamos buscando. Ahora, el gran problema lo tenemos con las bolsas de arena, que son los de productividad muy baja. Ahora, el problema es que cuando uno le pregunta a los que venden muy poco, ¿por qué vendés muy poco? En general, ¿qué dicen a juicio de ustedes? Uno les pregunta a los que venden poco, ¿qué pasa que vendés tan poco, si es que vendés algo? Y la mayoría, ¿qué dicen? Veamos qué opinan ustedes.
Catherine dice el precio alto, ¿qué más dice el resto? Entonces, cuando uno le pregunta a los que no venden por qué no venden, ¿qué creen que dicen? Excusas, dice Daniel, precio alto, el producto no acompaña, la situación del país, ¿alguna otra idea? Entonces, falta de motivación, falta de capacidad, la competencia hace las cosas bien. Bueno, todo esto que están diciendo ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran tema? Cuando uno analiza y uno empieza armando un relevamiento de situación para tratar de entender por qué los que venden mucho, y uno ahí dice, bueno, ya sé que hay que reproducir a gran escala. Y cuando uno trata de analizar los de baja performance, el objetivo es tratar de entender dónde están los obstáculos y por qué no venden los que no venden. Y cuando uno les pregunta a los que no venden por qué no vendes, en general, ¿qué dicen? Que la recesión, que la economía, que el precio es carísimo, que el producto no sirve, que la competencia lo hace mejor. Entonces, ahora lo que encontramos es que siempre es culpa de otro menos ellos, como acá alguno decía, excusas. Pero el gran problema es que nadie trata de resolver un problema que cree que no tiene. Mientras la gente crea que el problema está afuera y no en ellos siguen haciendo más de lo mismo, y como siguen haciendo más de lo mismo, obtienen más de lo mismo. Y como encima lo que obtienen es poco, cada vez se desmotivan más, entonces lo intentan menos, y como ya casi no patean al arco, no meten goles, y las pocas veces que patean al arco, o sea que ofrecen, ni ellos creen que van a vender, por lo tanto no le dan ni 5 de ganas de comprar al cliente, porque las emociones son contagiosas. Entonces si yo no estoy emocionado, entusiasmado, si yo no le hago ver al cliente en qué le va a cambiar la vida al producto, si yo no me enamoro en esto, porque ya ni en yo mismo creo, los de baja performance, entonces ya no transmiten emoción, no transmiten entusiasmo, no le hacen ver al cliente en qué le va a cambiar la vida a este producto, y entonces llega un momento que casi no patean al arco, y las pocas veces que patean al arco, la pelota de ellos no es que va afuera, ni siquiera llega al arco, pues ya ni ellos creen en ellos mismos. Entonces, y esto empezamos a ver que pasa en casi todas las fuerzas de venta que analizamos. Entonces, cuando hay una gran dispersión entre los vendedores de baja, media y alta performance, la oportunidad de mejorar la productividad comercial es altísima. ¿Por qué? Porque si un grupo puede vender más, quiere decir que poder se puede. Y acá el tema ya no es solamente producto, precio, situación macroeconómica, sino es cómo logramos que la mayoría de la gente comercial que yo tengo haga lo que hacen los de alta performance para que vendan más. Porque si algunos pueden, esa gente no son ni marcianos, ni batehombres, no tienen ni 4 piernas, ni 3 lenguas, son homo sapiens normales, los de alta performance, pero que hacen algo distinto, con una frecuencia distinta, de forma distinta, y enamoran al cliente y lo hacen morir de ganas de comprar y lo llevan a que termine comprando. Entonces, ¿cómo encarar un proyecto de mejora de productividad comercial para preparar a la gente para que vendan mucho más? Porque en general, ante una pregunta que generalmente nos dicen, bueno, ¿y cuánto más podríamos vender con un proyecto de productividad comercial y de entrenamiento comercial con un canal? Y una primera respuesta tentativa está entre la media actual y la media de los mejores, porque estos son reales, de gente de una empresa que vende un determinado producto, de manera que entre 10 y 25 uno dice podríamos correr la productividad promedio a la derecha. ¿Por qué? Porque es factible. Hay un grupo que empíricamente está demostrando que vende 25, 30, no digo los 3 mejores, la media del 20% superior. Ahora, esto quiere decir que si pasamos la media de un 10 a un 15, esto termina siendo aumentar un 50% la facturación, sin más canales, sin más estructuras, sin más costos fijos, sin más publicidad, sin bajar el precio, sencillamente mejorando la productividad de los equipos comerciales. Ahora, entonces la pregunta es, ¿cómo encarar un proyecto de productividad y entrenamiento comercial para correr la productividad promedio a la derecha? Y cuando empezamos a analizar la esencia de la venta, o sea, de qué depende el resultado de venta, empezamos a ver que en el fondo vender es algo muy sencillo. Y cuando empezamos a ver por qué los que no venden, nuestra conclusión, la mía al menos, es lo que no venden porque no hacen lo que deberían hacer para vender. Punto. Y repito, los que no venden porque no hacen lo que deberían hacer para vender. Hacen de todo menos esas pocas cosas que si las hacen bien, seguramente empiezan a vender. Entonces, si la clave acá es un foco rabioso en esas pocas cosas que si las haces bien, seguro vas a vender, porque si otro puede, poder se puede. Y acá no esperamos que todo el mundo compre, si la venta es un tema de grandes números. Es como que, no sé, soy un equipo de fútbol, para ganar un partido tengo que meter un gol. Y para meter un gol, ¿qué es lo que hay que hacer? Veamos qué dicen ustedes. Entonces, ¿qué tengo que hacer para meter un gol? Veamos qué dicen. O sea, si quiero ganar el partido, tengo que meter un gol. Para ganar un gol, ¿qué es lo que tengo que hacer? Atacar, pero más
específicamente que atacar, puedo atacar, pero si no termino haciendo qué cosa, no meto seguro el gol. ¿Qué tengo que hacer para meter un gol? Como dice Max, como dice Max, y como dice Lau, como dice Max, y como dice Nelson, patear al arco. Si no pateo al arco, mi probabilidad de meter el gol es 0, y de ganar el partido ya ni hablemos, ¿para qué nos vamos a autoengañar? Entonces, si no pateo al arco, mi probabilidad de meter el gol es 0. O sea, y vender es un tema de contar historias. O sea, cuanto más gente yo le cuente mi historia, ofrezca, más probabilidad tengo de que alguien me compre. Por lo tanto, la esencia de la venta depende, por un lado, de cantidad de actividad, patear al arco. Si no pateo al arco, mi probabilidad de ganar el partido es 0. La pregunta es, ¿cuántas veces promedio por día patea al arco la gente de ustedes? Porque algunos casi no patean al arco y después se maravillan que no venden, pero después lo más importante es que en lugar de decir 10 dedos para adentro, entonces la verdad, ¿cómo voy a vender si no pateo al arco? Entonces generalmente sacan los 10 dedos para afuera en lugar de ser dedos para adentro, y el problema es la macroeconomía, el precio del producto, la gente, la competencia, cualquier cosa menos uno. Ahora, si uno no patea al arco en forma sistemática y todos los días, la probabilidad de ser un gran goleador es 0. Ahora, pero algunos patean muchas veces al arco, pero igual no meten el gol, porque la clave no es solamente patear al arco. ¿Cuál es la otra clave? Veamos qué dicen ustedes. Entonces, la clave para meter el gol es patear al arco ¿y cuál es el otro driver o palanca de la esencia de la venta? Patear al arco, ¿y cuál otra? Veamos qué dicen ustedes. ¿Qué dicen? Patear y precisión. ¿Para qué? Tener puntería, o sea, anotar, o sea, persistir, seguir intentándolo, pero acertar al arco, es patear y patear bien. Entonces es cantidad de actividad y efectividad de la actividad. Ahora, si no pateo al arco o no pateo bien, no hace falta esperar a fin de mes para ver cuánto vendimos, porque en realidad el resultado es la resultante de lo que la gente hace. Y uno a veces dice, ¿por qué se maravillan que no venden si no hacen lo que deberían hacer para vender? Cuando uno analiza cuántas veces promedio por día patean al arco y cuán bien patean, o sea, cada 100 veces que patean, cuánto gol le meten y cuál es, la tiran afuera o se la regalan al arquero, o patean tan suavecito que no llega ni siquiera a la línea de gol. Entonces, con muy poco uno empieza a ver que la cifra de venta se puede mejorar cuando la gente empieza a hacer brillantemente bien lo correcto. La clave no es hacer cosas correctamente, la clave es hacer correctamente lo correcto. ¿Qué es lo correcto en el mundo comercial y de la venta? Patear y patear bien. Y a partir de acá salen los indicadores de productividad comercial como hablábamos hoy. Porque en el fondo, cuando decimos que la clave es cantidad de actividad, cantidad de llamados telefónicos para vender, cantidad de mails para vender, cantidad de llamadas para pedir primeras reuniones, cantidad de primeras reuniones, cantidad de llamadas para pedir referidos. Todo esto es cantidad de acciones que hay que hacer para vender. Y después la clave es la efectividad en cada una de esas actividades. O sea, cada 100 personas que llamo para vender por teléfono, ¿cuántas les vendo? Cada 100 personas que llamo para pedir una reunión para ir a vender, ¿a cuántas reuniones consigo? Cada 100 primeras reuniones, ¿a cuántos le vendo? Cada 100 segundas reuniones, ¿a qué porcentaje me compra? Cada 100 veces que llamo para pedir referidos, ¿cuántos referidos me dan? Cada 100 referidos que llamo que conseguí para pedir una reunión o vender, ¿cuántos logro? Y empezamos a ver que muchas de las cosas que todo el mundo sabe que habría que hacer, el problema es que no se hacen. Y el resultado no depende de saber lo que habría que hacer, el resultado depende de hacer y hacer efectivamente bien lo que debe ser hecho. Entonces, la mayoría de la gente sabe lo que habría que hacer para adelgazar. Comer menos calorías, menos harina, menos ravioles, menos espagueti, menos sándwiches, menos torta, menos pasteles, y hacer más actividad física. Todo el mundo sabe lo que habría que hacer para adelgazar, pero adelgazar no depende de saber lo que habría que hacer para adelgazar. ¿Adelgazar de qué cosa creen que depende? Veamos qué dicen ustedes. ¿Adelgazar de qué depende? ¿De qué depende? Adelgazar no depende de saber lo que habría que hacer para adelgazar, sino que adelgazar depende a ver qué dicen ustedes, de voluntad, y como dice Fabiana, de hacerlo lo que hay que hacer. Entonces, adelgazar no depende de saber lo que habría que hacer para adelgazar. Adelgazar depende de hacer lo que hay que hacer en forma sistemática y sostenida en el tiempo. Y para vender es exactamente igual. La mayoría sabe lo que habría que hacer para vender. Pero la pregunta es, ¿cuántos referidos pediste ayer?
y vamos a ver que la mayoría brilla por la ausencia. ¿Cuántas llamadas hiciste hacer para obtener reuniones? ¿Cuántas reuniones obtuviste ayer? ¿Cuántas primeras reuniones tuviste ayer? Y empezamos a ver que generalmente la mayoría hace agua. Y después a fin de mes todo el mundo empieza a buscar excusas de por qué no vende. Y la verdad que no venden porque no hacen en forma sistemática lo que tienen que hacer para lograrlo. Ahora, por un lado, ¿cómo lograr que la gente lo haga? Con esto que decía alguno de ustedes hoy, marean, cuando decía voluntad. Y la verdad que muchos Homo sapiens no tenemos voluntad. Entonces, algunos necesitan un personal trainer que les toque el timbre para salir a correr, porque si no, no corren. Yo con mi esposa siempre me peleo, ¿no? Porque ella me dice que necesito un personal trainer y yo le digo, no necesito a alguien que me toque el timbre para salir a caminar conmigo. Pero la verdad es que yo después no salgo a caminar. Entonces, el gran desafío es cómo lograr enforcement de conductas, cómo lograr forzar que la gente haga lo que debe hacer para que después disfrute haber vendido, ganar mucha más plata, ganarse el bonus, hacer carrera, lo que sea. Y como lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar, deberíamos entonces empezar a medir indicadores de productividad comercial. Y entonces, por un lado decíamos, tenemos el resultado, que esto lo tiene todo el mundo, ¿cuánto vendiste? 1, 1000, 200, nada. Entonces, el volumen de venta lo tiene la mayoría. Pero en Isama decimos que para poder mejorar el volumen de venta por persona, o sea, el volumen de venta de un canal es igual a la sumatoria del volumen de venta de cada uno, o sea, la productividad promedio de cada persona. Por lo tanto, si puedo mejorar la productividad promedio de cada persona, lo que venden, la sumatoria de eso hace que el canal o la compañía vendan más. Entonces, ¿de qué depende lo que vende cada persona? Tomando esto que vender es un tema de cantidad y calidad y efectividad de la actividad. Entonces, si vender es un tema de cantidad de veces que pateas al arco y cuán bien pateas, o sea, cantidad de veces que ofreces y cuán bien ofreces y punto. Entonces, si no ofreces muchas veces por día o no ofreces bien para que el otro vea en qué le cambia la vida comprar y lo hagas morir de ganas de comprar, para que no termine todo con el famoso muchas gracias, lo voy a pensar, que es un cliente que te está diciendo con su palabra, no me diste ni 5 de ganas de comprar, no me hiciste ver en qué me cambia la vida comprar. Entonces, cuando toda la entrevista termina con un cliente que dice muchas gracias, lo voy a pensar, es una forma diplomática que tiene el cliente de decirme no me diste ni 5 de ganas de comprar. Cuando cuenta la historia, o sea, cuando ofrecen mis equipos comerciales, en lugar de que el cliente diga muchas gracias, lo voy a pensar, debería buscar una respuesta que el cliente diga ¡ah! ¿Cómo viví hasta ahora sin este producto, este servicio? ¿Dónde te firmo? ¿Puedo empezar ya? Si el cliente no me dice eso, es porque no le hice ver en qué te cambia la vida empezar. Termina siendo un folleto parlante frío que no le da vida a lo que estoy presentando y al cliente no ve en qué me cambia la vida comprar. Ahora, si el objetivo es mejorar la cifra de venta de cada uno, bueno, deberíamos tratar de ver el que no vende lo que debería vender, cuál puede ser la causa por la cual no vende. Y para eso vamos al mundo de lo que llamamos los indicadores explicativos primarios de productividad comercial. Y lo que vemos acá con los indicadores explicativos primarios es cuáles son los indicadores que explican lo que una persona vende. Y vamos a ver que entonces va a depender de cantidad de actividad, lo que decíamos, mails, enriquecer las redes sociales, llamadas telefónicas para vender o para conseguir entrevistas o para pedir referidos, no mucho más de eso, o para invitar a que venga al punto de venta. Entonces, por un lado, ¿de qué depende el volumen de venta de cada persona? De cantidad de actividad por tasa de efectividad o tasa de conversión. Cada 100 veces que contás la historia, qué porcentaje te dice que sí compra y qué porcentaje te dice el famoso muchas gracias, lo voy a pensar, que ya sabemos que es una manera que la mayoría después no piensa nada y no compra. Y por otro lado, si estamos hablando de volumen de venta de dinero, es cantidad de actividad por tasa de conversión por operación promedio, ¿sí? Porque la clave no es cuánto vendí, o sea, no es si vendiste, sino es cuántos kilos de cliente trajiste, ¿sí? Entonces, cuando el volumen de venta promedio de una persona está abajo de la media de la compañía o no llega a la meta, siempre la pregunta es ¿por qué vende tan poco? Y quizás su problema está en que tiene poca cantidad de actividad, tiene mucha cantidad de actividad, patea el arco todo el tiempo muchas veces, pero el problema es la tasa de conversión, no es efectivo. Cuando patea, tiene que seguir trabajando en cómo meter la pelota, o capaz vende, pero trae operaciones muy chiquititas que no mueven el amperímetro tampoco. Entonces, lo interesante es que estos tres indicadores nos pueden permitir empezar a entender una persona que no vende
dónde tiene su área de oportunidad de mejora. Y nosotros, como capitanes de la efectividad comercial, tenemos como tres piles, o sea, es como el tablero comando de la cabina del avión, y yo tengo palancas, cantidad de actividad, la subo, la baja, tasa de conversión, operación promedio, y la clave es tratar de empezar a ver con cada persona dónde tiene el área de oportunidad de mejora. Algunos tienen área de oportunidad de mejora en las tres, otros en dos, otros en una sola. Acá Laura dice, me repites, ¿qué significa cantidad de actividades? Cantidad de actividad comercial. Y ahora podemos ver en más detalle, pero es cantidad de llamados que hacen para vender por teléfono si venden por teléfono. Cantidad de llamados para conseguir entrevistas, para ir a vender. Cantidad de llamados para invitar al cliente a que venga al punto de venta. Cantidad de primeras entrevistas que tengo para vender. Cantidad de segundas entrevistas. Llamadas telefónicas de cierre. Llamadas telefónicas para pedir un referido. Apaguemos los micrófonos. Micrófonos. El que tiene el micrófono abierto, si por favor lo puede cerrar. Entonces, cantidad de llamadas de seguimiento para cerrar, cantidad de llamadas para pedir referidos y referidos a los que les hablo para pedir una reunión. Entonces, hacer el listado acotado, cada uno para su rubro, de cuáles son esas pocas acciones que si hago un foco rabioso en eso, los números cambian. Porque mi experiencia, les repito, en los que no venden, el problema es que no hacen lo que deberían hacer para vender. Muy tan sencillo como eso. Entonces, los dos recursos más escasos que tiene una persona son su tiempo y su energía. Entonces, la pregunta es, ¿en qué está usando su tiempo? En esas pocas cosas que si las hace bien empieza a vender un montón y a ganar un montón, o hace de todo menos esas pocas cosas que le van a cambiar su vida. Y cuando uno analiza realmente cuántas llamadas hizo para pedir referidos ayer, a cuántos referidos llamó para tener una reunión, cuántas reuniones tuvo ayer, a cuántas llamadas de seguimiento para cerrar hizo ayer, van a ver que todo esto es y no hay respuesta. O capaz 1 o 2 días lo hizo, pero después de los 20 días del mes hubo 10 días que no hizo lo que debería haber hecho si quería a fin de mes decir, cuánto vendí, cuánto gané. Porque el resultado termina siendo una consecuencia de lo que él hace, no de lo que él cree que debería hacer, pero no hace. Lo mismo que decíamos de adelgazar. Por eso entendemos que la clave es un foco rabioso en esas pocas tareas, que si las hago bien, los números siempre llegan, siempre llegan. He visto comerciales que empezaron a aumentar 100, 200, 500, 1000%. El resultado, ¿por qué? Porque empezaron a hacer cosas que antes no hacían con una frecuencia distinta y se prepararon para contar la historia bien, para aumentar la tasa de conversión y buscaron prospectos donde la operación promedio empezó a ser mucho más gorda. La clave es un foco, toda la estructura comercial, en estas pocas cosas que si las hacen, cambian la historia de la guerra, los números empiezan a crecer. Entonces, por un lado decíamos, bueno, empezar a analizar entonces los indicadores explicativos primarios, que son los que explican por qué mi cifra de venta es lo que es. Ahora, entonces decíamos, las tres palancas. Chicos, perdón, alguien tiene un micrófono abierto, si lo puede cerrar porque entra eco ambiente, ¿no? Acá dicen Alberto, el micrófono, dijo alguien, no sé si es Alberto, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de que sigamos, o algún comentario, o algún tema puntual que quieren que nos enfoquemos? La idea es que toquemos los temas que a ustedes les resulten relevantes. Estamos tratando de llegar, bueno, ¿cómo hacemos con un entrenamiento comercial para lograr mejorar los indicadores de productividad comercial, ¿no? Para que tengamos claro para qué hacemos el entrenamiento comercial. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Digan lo que quieran o digan vamos bien y seguimos. Y por favor, fíjense, alguno tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Si hay preguntas, tráiganlo. Si no, digan vamos bien y seguimos. Díganos en qué quieren que profundicemos, ¿sí? Entonces díganos, la idea es que toquemos los temas que ustedes quieran. En operación promedio. Bueno, vamos ahora a llegar a operación promedio. Entonces la operación promedio depende de cantidad de productos vendidos por ticket, puede ser volumen de dinero promedio por ticket, cantidad de productos por ticket o utilidad promedio por cierre. Porque algunos venden proyectos grandes, pero que generan poca utilidad, porque tiene poca contribución marginal del proyecto. O sea, algunos venden los productos que están en oferta, en primer precio, con mucho descuento, o algunos otros venden proyectos caros o productos caros porque tienen alto costo. Entonces la pregunta es, ¿qué me interesa que vendan, que deje alta utilidad para todo el mundo? Porque si la organización no está sana financieramente, todo el mundo está en problema dentro de la organización. Entonces, no es solamente
cuánto vendí, sino qué vendí, para ver, porque la clave es ver cómo bajamos el costo de captación y vender productos de alto margen. Entonces, eso va a tener que ver, por un lado, veamos la operación promedio. En promedio, el ticket promedio de lo que estoy vendiendo, ¿de qué es? ¿Cuál es el mejor método para promocionar un servicio? Propaganda, radio, nos trae Claudia. Vamos a llegar al final por ahí. Ya no se escucha el micrófono. Ok, gracias, Alberto. Entonces, soy nuevo por aquí. Todos somos nuevos por aquí, Alberto, no hay problema. A ver, decíamos entonces que la productividad de venta depende básicamente de a cuánto le cuentan la historia, cómo cuentan la historia, pero el primer driver en realidad es otro y es a quién le cuento la historia. Porque vamos a suponer que una persona no vende lo que debería vender. La pregunta es, ¿no le está ofreciendo a la gente adecuada? Si vendo seguros para auto, para poner cualquier nombre, si le conté mi historia a 10 personas, pero ninguno de los 10 tiene auto, por más que cuente muchas veces la historia y la cuenta bien, el problema es que estoy tratando de ordeñar una piedra. Y cuando trato de ordeñar una piedra, lo único que logro es ¿qué cosas? ¿Qué cosa logro cuando trato de ordeñar una piedra? ¿Qué logro? ¿Qué logro? Veamos qué dicen. Lo único que logro son polvo o frustración o algo sí, pues dice nada, logro ampollas en las manos, salgo dolorido, salgo cansado, salgo frustrado, como dicen ustedes, y el problema está en que estaba tratando de ordeñar una piedra. Ahora, el problema no es del adoquino de la piedra que no tiene leche cuando lo ordeño, el problema es mío que estoy tratando de ordeñar una piedra. Entonces, la pregunta clave de los comerciales primero es definir, como el estratega militar, cuál es el campo que vamos a conquistar, ¿sí? ¿Dónde están las ubres carnosas, bien gordas, llenas de leche tibia, que con un pequeño movimiento tomo y tomo, bebo litros y litros de leche dulce, tibiecita, recién ordeñada? Entonces, cuando una persona no vende lo que debería vender, es porque no definió bien a quién contarle la historia, o no la cuenta lo suficiente o para cantidad de veces por día, o no la cuenta bien y no hay otra respuesta. Y traten de analizar. Cada comercial debería ser como un autodiagnóstico. Si no vendo lo que debería vender, ¿dónde está mi área de oportunidad de negocio, mi área de oportunidad de mejora? O no definí bien, no armé una base de prospectos de alta calidad, no estoy logrando muchas situaciones de venta promedio por día, o las tengo pero no soy efectivo en esas situaciones. Y la clave es que cada comercial pueda entender su área de oportunidad de mejora, lo preparemos para que todo esto lo haga bien, que diagnostique dónde tiene su área de oportunidad de mejora, corrija y esté en un proceso evolutivo sostenido. Donde en el fondo cuando decimos el tercer driver, cómo contar la historia para que el cliente compre, cuando decimos cómo contar la historia, básicamente es llevar adelante bien el proceso de venta, que para cada rubro se puede ajustar esto a medida, pero en general la base del proceso de venta es, primero, generar situaciones de venta para contar la historia, cómo abro la entrevista para que baje la tensión inicial. O sea, generalmente cuando yo voy a vender está la simetría vendedor-comprador, entonces hay una tensión inicial, el cliente se pone a la defensiva. Entonces, ¿cómo logro que mis comerciales empaticen? ¿Cómo logro que logren sintonizar? ¿Cómo genero una bienvenida que logre buscar indicios relacionales empáticos para bajar la tensión inicial, a partir de ahí que mis comerciales puedan indagar para entender al cliente para ver en qué lo puedo ayudar a estar mejor, qué problema le puedo resolver, a quién le compra hoy, por qué elige a ese, qué es lo que más valora del producto o servicio que yo doy, qué es lo que no le gusta de su proveedor actual, qué le gustaría lograr. Con todo esto que logran indagar y detectar oportunidades de mis comerciales, después la idea es que hagan una presentación impactante, obnubilante, que despierte magia, el cliente se muera de ganas de querer comprar, que entusiasme, que lo quiera tener ya. Si hay objeciones, siempre se repiten las mismas, cómo las rebaten y siguen adelante, para ante la primera señal de cierre, cerrar, vender productos adicionales, una buena despedida y desarrollar al cliente la relación para que me use de proveedor principal, venderle a sus referidos. La clave es venderle a todos los contactos que tenga en la agenda del teléfono. El proverbio dice, dime quién eres y te diré con quién andas. Cada cliente mío anda con gente parecida a él, pero por un lado el referido hay que merecerlo, dando un servicio memorable, y por otro lado pedirlo, y si di un buen servicio y cumplí la promesa, me lo van a dar. Entonces, cuando decíamos por un lado los tres drivers de la productividad de venta, a quién ofrecer, a cuántos lo ofrecen por día y cómo lo ofrecen, sobre todo para ver el cómo lo ofrecen, es el proceso de venta. Ahora, uno podría definir también el proceso de tenis, ¿no? En lugar de los 8 pasos del proceso de venta, como los define Sama, uno podría decir los pasos del proceso de tenis. Primer saque, segundo saque, revés,
drive, volea, jugar al lado de la red, smash, entonces bajar la pelota cuando viene alta, entonces uno podría definir los 7 pasos del proceso de tenis. Pero una cosa es definir los 7 pasos del proceso de tenis, y otra cosa es implementarlos bien. Y entonces el resultado de mis comerciales dependen de lo que hacen, no de saber lo que deberían hacer. Y muchos me pueden dar una clase magistral de los vendedores, comerciales, ejecutivos de cuenta, televendedores de los 7, 8, 3, 9, cada empresa, nosotros mismos terminamos adaptando la base específicamente a cada rubro, pero en el fondo la clave no es que sepan los 7, 8 o 10 pasos del proceso de venta, la clave es que los ejecuten brillantemente bien siempre. Y generalmente uno que hace un proceso de venta y uno después puede evaluarlo, a ver qué pasa en el momento de contacto, en el momento de la verdad, y entonces uno puede hacer una especie de mystery shopper, uno tabula el proceso de venta y el modelo de venta de cada compañía, uno lo define, lo puede tabular y después uno hace un mystery shopper, un cliente misterioso, o un mystery call si fuera un call center, para ver, bueno, qué pasa en el momento de contacto, qué de todo esto que decimos que depende de la tasa de conversión, cómo reciben al cliente, cómo lo indagan para detectar oportunidades, cómo hacen presentaciones impactantes, cómo rebaten objeciones, cómo cierran, cómo hacen el seguimiento, cómo es la actitud comercial, la actitud de servicio, porque más que vendedores queremos tener asesores de compra, que el cliente vea que nos preocupa ayudarlo a estar mejor, y cómo es la comunicación con el cliente. Entonces uno define, bueno, cuando todos mis comerciales, todo esto de 1 a 10 lo hagan 10, la tasa de conversión sube y la cifra de venta de la productividad promedio sube. En ESAM hacemos Mystery Shopper en casi toda América Latina. Hicimos un estudio tomando una muestra, ¿y qué fue lo que encontramos? Por ejemplo, esta es una empresa de Chile, ¿no? Todas estas de abajo son sucursales de la misma empresa. Y fíjense, de 1 a 5, 5 implementan fantásticamente bien un proceso de venta, un modelo comercial, 0 lo hacen un desastre, ¿y qué es lo que terminamos viendo? Esto es un Mystery Shopper real en un banco, ¿no? De Chile. Acá tenemos las sucursales, y fíjense, hay sucursales donde de 1 a 5 aplican 4,18, todo este checklist de lo que debería pasar, que lo hagan bien para que el cliente compre, en algunos de 1 a 5 lo hacen 4,18 y en otros lo hacen 1,90 o 2. Y la verdad que decíamos que el resultado depende de lo que la gente hace. Por lo tanto, si yo no puedo controlar lo que la gente hace, no controlo el resultado. Entonces, controlar el resultado de venta depende de controlar conductas. Y si yo no gobierno las conductas, el proceso me controla a mí y yo no puedo asegurar que vamos a alcanzar un pronóstico, un presupuesto de venta. Entonces, el gran desafío, no solamente que es un desafío importante definir qué debería hacer la gente, cuándo, cada cuánto y cómo, sino cómo nos aseguramos que la mayoría lo haga bien. Entonces, cuando hicimos un estudio tomando una muestra de comerciales de toda América Latina, fíjense, clasificamos a todos los comerciales en función de cuánto se orientaban al cliente, para indagar, que se piensen como asesores de compra mucho, o no les importa al cliente, son folletos parlantes, viene el cliente, pregunta tal cosa y le largan todo el argumento de las características del producto como si fuera un folleto parlante. Clasificamos a todos los comerciales, alta orientación al cliente o baja, y cuántos se orientan al negocio y a cerrar ante la primera señal de cierre. ¿Cierran? O el cliente dice, lo voy a pensar, y ellos dicen, piénselo, 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 y ahí termina todo. Y en función de esto clasificamos a todos los comerciales de una muestra de casi 500 comerciales que tomamos de América Latina. Entonces, teníamos los vendedores no competentes, los que no se orientan al cliente, no saben nada del cliente y no tratan de cerrar. Esto la verdad son los folletos parlantes o folletos parlantes. Había otro grupo que se orientaban mucho al cliente, para qué lo querés, dónde lo vas a usar, cómo lo vas a usar, para quién es. Entonces, se orientaban mucho al cliente, pero no intentaban cerrar nada, o sea, no se orientaban al negocio. Los llamábamos los comerciales receptivos, muy amables, muy serviciales, pero no le venden ni una rifa a la tía. Por otro lado, decíamos, los comerciales que se orientan mucho a cerrar, pero nada al cliente, no saben qué producto o servicio tienen ahora, cómo lo usan, qué es lo que no le gusta ahora, qué ventaja competitiva tengo sobre el proveedor actual. Entonces, no se orientan nada al cliente, pero tratan de venderlo, persiguen, le mandan 200 mails, 300 llamados por día, y el problema es que son muy agresivos, pero no saben por qué el cliente debería comprar. Y por último tenemos los comerciales que estamos tratando de construir, que son los asesores comerciales, los que ayudan al cliente a estar mejor. Se orientan al cliente, y ante la primera señal de cierre, cierran, porque el cliente tiene
tiende a dilatar la decisión de compra, tiene miedo de elegir mal, de ser engañado, que aparezca después otra oportunidad, del qué dirán. Por lo tanto, el cliente tiende a dilatar la decisión de compra, pero yo comercial, yo vendedor, tengo que ayudar al cliente a darle tranquilidad, darle confianza y ayudarlo a tomar la decisión de compra, que no deje para mañana la venta que pueda hacer hoy el comercial, porque la va a terminar perdiendo. Si no lo entusiasmo mientras estoy ahí, después cada vez me va a costar más. Bueno, tratamos de hacer una investigación para ver qué teníamos mucho en América Latina de estos 4 cuadrantes y qué creen que encontramos mucho. Que encontramos muchos de qué cuadrante. Veamos qué dicen y ahora vemos el resultado de la investigación. Encontramos que dentro de vendedores, ejecutivos de cuenta, televendedores, encontramos mucho, ver qué dicen, receptivo, receptivo, dicen mucho, veamos qué opina el resto, mucho que encontramos, mucho, agresivos, dice Nelson, Laura dice receptivos, Marian receptivos, ¿qué dice el resto? ¿Qué encontramos? Mucho que, veamos qué dicen, encontramos mucho, mucho, ¿qué opina el resto? Los otros todavía no hablaron, no competentes dice Daniel, ¿qué opina el resto? Muchos qué, muchos qué, no competentes, agresivos, receptivos, bueno, veamos qué dio la investigación. Pocos acertaron. Daniel fue el que acertó, porque encontramos 55% de no competentes, 14 de agresivos, 15 receptivos y solamente un 16% profesionales. O sea, el 55% de no competentes eran como abúlicos. Gente, cuando uno analiza, dame tu agenda y vamos a ver por qué no vendés, ahí uno encuentra por qué no venden. Si no hacen lo que deberían hacer para vender. Entonces no se orientan ni al cliente ni al negocio. Ahí después a fin de mes se sorprende que no vendieron. Y yo me digo, ¿por qué te sorprendes que no vendés a fin de mes si no hiciste lo que deberías haber hecho para vender mucho, ganar muchísimo? Porque en el tema comercial y de ventas, muchos podrían ganar fortuna, más que el gerente general de la compañía. Si harían correctamente lo correcto, en lugar de hacer de todo, menos esas pocas cosas que habría que hacer para que los números cambien. Entonces, empezamos a ver que en general las dispersiones a la media entre los vendedores de baja, media y alta performance es altísima. Y después vemos que la mayoría de los comerciales son no competentes. Ahora, esta es una buena noticia, porque esto se arregla, ¿sí? Buscamos la forma en cómo corregir para que la mayoría de mis comerciales sean profesionales. Entonces, cuando uno analiza un proceso de venta integral, ¿no? Uno hace una visita con cliente misterioso al principio, en general, ¿qué encuentra? Grandes números, ¿no? Pero en grandes números encontramos que el 55% de la gente lo hace mal, un modelo de venta. Entonces, no logra una buena bienvenida para que el cliente se sienta bienvenido, sintonizar, bajar la tensión inicial y no parecer un inquisidor que vengo a preguntar y pregunto con un tono tal que el cliente se pone a la defensiva y ya empecé mal, pues ya no está predispuesto a abrirse como cuando uno se predispone, cuando uno va al médico. El doctor me dice cualquier pregunta, abrí la boca, decí 33, sacate la ropa, y uno se entrega al médico, pero ¿por qué me entrego? Porque confío, porque la forma como tiene el médico de hablar, yo veo que está preocupado por mí, me infunde confianza, no lo siento un inquisidor, sácate la ropa, decí 33, no me habla así, porque si me dice así, yo digo, ¿qué te pasa? Pará. Entonces, la clave es cómo lograr esa empatía inicial, sintonizar, empatizar, bajar la tensión inicial. Y para eso va a ser muy importante la palabra. Fíjense que vieron que los médicos cuando juran, se jura con el juramento hipocrático, ¿no? Y la escuela de los grandes médicos griegos hablaba de que uno de los grandes poderes que tiene el médico para curar es el poder de la palabra. Entonces ellos se daban cuenta que muchas veces iba el paciente al médico y el médico como te hablaba, te preguntaba, y ya te iba armonizando y algo pasaba, te sacudía internamente que ya se te iba el dolor. Y decía, pero ahora que estoy acá, se me fue el dolor y cuando estaba en mi casa me dolía. Ahora, entonces, vamos a ver que los Homo sapiens, que tenemos un cerebro tripartito, pero no vamos a entrar con neurociencias en este momento por tiempo, pero sí lo que veía la escuela médica griega hipocrática era que el médico tenía un poder de curar. Y cuando uno se pone a pensar, ¿por qué algunos comerciales venden mucho más que otros? Porque tienen la capacidad de llegar a la fibra íntima del otro. Vender es un proceso de comunicación, ¿sí? Donde yo lo que necesito es empatizar y lograr llegar a la fibra íntima de la otra persona, construir una película cuando cuento la historia que el otro se va utilizando el producto, el servicio, que se imaginen que va a estar mejor, el problema que va a resolver, el miedo que lo voy a reducir y que ya se imagina usándolo. Y entonces, ¿cómo lograr una comunicación efectiva? Es parte de la clave de los vendedores. Pero ya que estamos hablando también de entrenamiento comercial, vamos a ver
que muchos de los entrenamientos comerciales y de venta que hacemos no le generan ni cosquilla a la gente. Solo hace que la gente se ponga a la defensiva y diga no se puede vender siempre por culpa de otro. La empresa, sistema que se cae en el producto, la competencia. Y tenemos maneras de entrenar en ventas a los vendedores, que es lo mismo que decíamos que ellos, los griegos, vieron que hay algunos médicos que tienen el poder de curar con la palabra y vieron que hay muchos médicos que no tienen el poder de curar con la palabra, de llegar, penetrar, sacudir, que la gente empiece a ver las cosas de otro punto de vista, que se le abra el camino, que entienda lo que podría hacer. Entonces, ahora, volviendo al tema de los comerciales, entonces vemos cuando uno hace un mystery shopper, vemos que uno hace un mystery shopper y vemos que generalmente el 50%, el 55% de la gente lo hace mal, no hace bien el momento de contacto y por lo tanto no vende, y todo termina con el famoso muchas gracias, lo voy a pensar. Puede haber un 35% de la gente que lo haga medianamente bien. Entonces, capaz, indaga bien, hace presentaciones maravillosas, pero no sabe rebatir objeciones y cerrar. Vamos a poner que hay un 35% que algunas cosas las hace bien y otras mal, y muchas veces hay un 10% que vemos que lo hacen bien, porque los que venden bien no es suerte, los que venden bien, y en todas las empresas hay gente que vende mucho más que el resto, no es suerte, es que hacen más y mejor, o sea, patean más veces al arco,